salvo de toda maldad. Tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Adelante, hermano, adora a su Señor. ¿Quieres servir a tu Rey? ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Hay poder en Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Y hay poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. En la sangre que Él vertió. Gracias, Padre. Amén. Adorar a nuestro Señor, vamos a cantarle Voy de camino. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán. Voy de camino a tierra de Canaán. Sí, voy de camino, gloria, aleluya, a tierra de Canaán.
de Canaán, a tierra de Canaán. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino. Es difícil llegar, pero yo voy de camino, sí, voy de camino. Gloria, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Si vivimos por fe, si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Sí, venceremos a Satán. Gloria, aleluya, camino a Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán. Músicos. Vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Si vivimos por fe, venceremos a Satán. Sí, venceremos a Satán. Gloria, aleluya, camino a Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán, a tierra de Canaán, aleluya, a tierra de Canaán. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Vamos a cantar Salmo 100. Amén. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, servid a Dios con regocijo. Cantad alegres, cantad a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Dios con alegría, servid a Dios con regocijo. Aleluya, gloria, aleluya, 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 aleluya, gloria, aleluya. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros mismos. Pueblo suyo, suyo somos y ovejas de
gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Cruzan sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Cruzan sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Aleluya, gloria, aleluya. Adelante, músico. Amén. Aleluya, gloria, aleluya. 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 Amén. Gracias, Padre. Amén. Vamos a cantar, he decidido seguir a Cristo. Amén. A Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La senda ancha, la senda ancha. Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, la senda ancha, la senda ancha, yo he dejado, la senda ancha,
a volver atrás, hermano. Amén. Dios les bendiga en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Qué bueno poder saludarles en esta noche, que cada uno pueda ser bendecido allí en casa, en su trabajo, en todo lugar donde le toque esta noche recibir esta señal, que Dios pueda estar en tu corazón, que Dios pueda estar con nosotros. Apartamos este momento para tener compañerismo en torno a la palabra y poder saludarnos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Cada uno en nuestros corazones sabemos que el Señor puede hacer cualquier cosa que nosotros le pedimos y de lo cual tenemos necesidad. Que viendo las fotos llegando, a las familias reuniéndose, nos llena de alegría el corazón. Bien, esta noche queremos anunciar antes del mensaje que mañana comenzamos la escuela dominical. Y gracias por la atención de los hermanos que se inscribieron, y especialmente esto está dedicado a las personas nuevas en la iglesia, a los creyentes nuevos y también oyentes. Hay varios oyentes invitados que van a asistir y eso nos pone muy contentos. Debido a la limitación que tenemos de reunir a la gente, estos 2 fines de semana que hemos pasado, hoy estamos en el segundo fin de semana ya con esa limitación, entonces mañana solamente podemos juntar 25 personas. Pero pasado este tiempo, regresaremos a la posibilidad de juntar hasta 75 personas. Entonces esto va a ir creciendo y esperamos que este grupo que se anotó, que se llenó muy rápidamente también, puedan participar de todas las clases que vamos a dar. Van a ser 11 clases con 11 temas específicos de doctrina fundamental en la iglesia. Así que damos gracias a Dios por esto. Mañana va a estar hablando la unidad de Dios y la deidad del Señor Jesucristo, el hermano Juancho, y puede ser que terminemos el tema o no, pero vamos a ir continuando cada domingo. Esto va a ser de 9 a 10. Y seguidamente a las 10 de la mañana, si el grupo quiere quedar a ver la transmisión que a continuación vamos a hacer, ya continuamos con la transmisión del culto, entonces hasta el mediodía más o menos. Así que esperamos grandes bendiciones, ricas bendiciones del Señor sobre nosotros, que Dios pueda llenar las expectativas de cada uno. Si tiene alguna pregunta escritural, Dios tiene una respuesta escritural para eso. Así que hoy queremos entrar en la palabra, esperando que todo esté muy bien, que Dios te bendiga, te dé completa sanidad, salud y fuerza. Entonces hoy vamos a asistir a un mensaje. Tenemos aquí el título, les pasé por el grupo, una carrera hacia la perfección. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Juancho, Dios te bendiga y te llene con su gracia y su poder. Hasta mañana en el nombre del Señor Jesucristo. La noche llegó, el sol se ha marchado, ocultándose. Otro día más ya ha quedado atrás, sentimos que está más cerca nuestra partida. Solo queda esperar ese momento, el
decida ya salir a nuestro encuentro. Está todo preparado allá en el cielo. Solo falta que nosotros regresemos. No podemos fracasar en el intento. Hay demasiado en juego, muchos años de esfuerzo por llegar. Sé que tú y yo ahí estaremos. Esto es real, no es un sueño. Todos somos parte de este reino que Él ha preparado para los que han perseverado hasta el fin. No debes bajar los brazos aún, el enemigo aún no está vencido, pero escrito está que no le verás más. Somos la simiente que le vencerá. Solo queda esperar ese momento que Él decida ya salir a nuestro encuentro. Está todo preparado allá en el cielo. Solo falta que nosotros regresemos. No podemos fracasar en el intento. Hay demasiado en juego, muchos años de esfuerzo por llegar. Sé que tú y yo ahí estaremos. Esto es real, no es un sueño. Todos somos parte de ese reino que Él ha preparado para los que han perseverado hasta el fin. Buenas noches a todos, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué alegría y qué regocijo tenemos en nuestro corazón poder regresar para la administración de la palabra, saludando especialmente al Tabernáculo La Pequeña Belén, nuestro pastor y amigo, nuestro hermano Javier Rojas, su familia, y a todos los hermanos que se nos acercan en este momento para escuchar el consejo de la palabra del Señor, donde quiera que ustedes se encuentren, sean bienvenidos para escuchar la palabra de la vida. En esta ocasión queremos tomar una porción de la palabra en el libro de Efesios, el capítulo 5, el versículo 25 al versículo 27, y leemos la palabra del Señor. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado, escuchen esto, en el lavamiento del agua por la palabra,
Ahora, ¿cómo se puede lavar con agua y que sea la palabra? Ya en unos minutos veremos cuán especial es este versículo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. También en el libro de Hebreos, el capítulo 6, el versículo 1 y 2, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amado Señor, gracias te damos en esta hora. Hemos leído tu palabra por unos momentos y queremos, Señor, basar un corto pensamiento que sea de estímulo para tu pueblo, un pensamiento con el cual podamos ser ayudados, Señor. Mira cuántas personas alrededor del mundo, muchos de nuestros hermanos y amigos, están sufriendo por una condición y por otra. Personas, Señor, que han tenido que despedirse de sus seres queridos, otros que están luchando en la cama de un hospital. Muchos de ellos son tus hijos, Señor. Oramos para que tu gracia no falte en sus vidas en este momento. Que tú les ayudes, Señor. Y ahora, Padre, mientras entramos en la parte de la palabra, queremos pedirte, Señor, que apartes el ser de nosotros y que seas tú que puedas ministrar en nuestro medio, tú que puedas ayudarnos, Señor. Tomar estas escrituras, estas palabras, Señor, que fueron escritas 40 y tantos de hombres diferentes escribieron con 2500 años de diferencia, y ninguno, Señor, se contradijo, porque no hay dos Espíritus Santos, sino hay un solo Espíritu Santo. Así que oramos que el Espíritu Santo que inspiró a aquellos hombres para que estas escrituras quedasen plasmadas a través de las edades, pueda inspirarnos a nosotros mientras intentamos entrar en este pensamiento, y que tú nos ayudes en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga a todos ustedes y que Dios nos regale unos minutos de inspiración para que podamos decir algo de la palabra que sea bueno, sea edificante y pueda traer pues a nuestro corazón el alimento que tanto necesitamos en este tiempo. El domingo pasado, para quizá algunos de los hermanos que también siguen nuestras transmisiones, estábamos hablando un poquito acerca de entrando en el Espíritu. Y mientras estábamos hablando sobre esto, salieron algunas cosas muy interesantes. Leíamos, por ejemplo, en San Lucas el capítulo 16, aquella parábola del mayordomo malvado, y de cómo el Señor Jesucristo dijo que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Y luego, cuando fuimos a la escritura en inglés, nos damos cuenta que la Biblia en inglés está diciendo: los hijos de este siglo son más inteligentes en su generación. O sea, estaba tratando de decirnos el Señor que a medida que el hombre se acerca al fin de su vida, comienza a estar debilitado, pero comienza a ser más inteligente. Hay una escritura en el libro de Romanos, el capítulo 12, donde la palabra del Señor nos dice: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto inteligente. Dice: y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y cuando miramos este versículo, la clave es la palabra, la renovación de nuestro entendimiento, lo cual solamente puede venir por medio del bautismo del Espíritu Santo. Y rápidamente regresamos al libro de Génesis y nos damos cuenta que cuando Caín se halló a sí mismo maldito, él, bajo la maldición en la cual estaba, él no osó humillarse delante de Dios para que su situación cambiara, sino que por el contrario, cuando él se supo maldito, él desarrolló un entendimiento, que es la diferencia entre Caín
los hijos de este siglo y los hijos de la luz, que somos nosotros. Y él desarrolló un entendimiento para traer un montón de invenciones y tratar de suavizar el efecto de la maldición que Dios había puesto sobre él. Pero cuando los hijos de la luz, que estaban representados en aquellos que salieron a través de la descendencia de Set, cuando ellos fueron manifestados, nos dimos cuenta que estos hijos eran apacentadores de ovejas y ellos fueron aquellos que no estaban actuando bajo la sagacidad de Caín, sino que ellos no estaban desarrollando su entendimiento, sino que de acuerdo a la línea en la que ellos venían, ellos no estaban desarrollando su entendimiento, sino renovando su entendimiento por medio del bautismo del Espíritu Santo. También estaba observando una escritura, al final del mensaje les animo, si todavía no han tenido la oportunidad de verlo, pueden observarlo allí en nuestro pequeño canal Evangelismo para el Rapto. Estaba terminando citando al profeta en el mensaje de los ungidos de los últimos días, y cómo es que muchas veces nosotros dejamos la enseñanza del trigo y la cizaña y solamente la traemos hasta justificación y santificación. Pero luego, cuando miramos la parábola del trigo y la cizaña, encontramos que el trigo y la cizaña ambos viven de los mismos elementos. Y cuando el trigo estaba quemándose a causa del gran calor y estaba clamando porque una lluvia viniera, asimismo la cizaña que había sido sembrada por el diablo, ella también estaba clamando para que una lluvia viniera. Y exactamente como hay un Dios en el cielo, Él envió una lluvia para que este trigo, esta cosecha correcta, recibiera el alimento y pudiera vivir. De igual manera, así sucedió también con la cizaña. Cuando ella estaba a punto de morir, la lluvia correcta que vino sobre el trigo también cayó sobre ella. Y dijo el profeta que lo que sucede en cuanto a esto es que son falsos, pero ungidos con la cosa genuina. Y esta es la razón por la cual nosotros encontramos que cuando el tiempo del juicio llegue, allí en una de las parábolas, el Señor estaba hablando y la gente diría, cuando el tiempo del fin llegara: Señor, nosotros echamos demonios fuera en tu nombre. Señor, nosotros predicamos y profetizamos. Y Él les dirá: yo no los conozco. Y la razón por la cual Él le dirá: yo no les conozco, es porque para que Dios pudiera conocernos a nosotros aquí, Él tenía que conocernos desde antes de la fundación del mundo y tener compañerismo con nuestra alma cuando no existiera un espíritu todavía allí. Y esto nos lleva mucho más atrás de cuando Él era el Elá Elohim. Así que por lo tanto, estábamos hablando de lo que significa esta gracia de permanecer en el Espíritu de Dios. Y cuando yo estoy pensando en esta noche para comenzar este pequeño pensamiento, lo que significa entrar en el Espíritu de Dios y permanecer en el Espíritu de Dios, en verdad se vuelve una carrera por perfección. Y yo creo que en esta noche nosotros estamos en una carrera por perfección. Todos los que estamos aquí sobre la faz de la tierra, sin importar si somos creyentes o somos incrédulos, todos nosotros estamos en una carrera por perfección. La ciencia está tratando de llegar a la perfección. Y ustedes miran cosas asombrosas que a medida que el tiempo va pasando, invenciones y cosas maravillosas están aconteciendo sobre la faz de la tierra. Entonces vemos que la ciencia está tratando de alcanzar la perfección. La economía, la política, la belleza, los deportes, todos en cualquier esfera de la vida que nosotros podamos ver, cada uno de estos elementos está tratando de llegar a un estado óptimo, a un estado perfecto. Y yo pienso que cuando nosotros sabemos bien la razón por la cual ellos corren y las cosas que ellos anhelan, son cosas completamente diferentes y distintas al propósito que Dios puso en nuestro corazón. Pero si ellos están tratando de correr, yo digo, la novia del Señor Jesucristo, ella también debería correr hacia la perfección. Ahora, todos nosotros nos preguntamos, la Biblia dice en el libro de San Mateo, el capítulo 5,
Hay una escritura aquí que quiero compartir con ustedes. En San Mateo, el capítulo 5, desde el versículo 30 y algo por aquí, déjenme solamente encontrarla para ustedes, dice, en el versículo 37 dice, o 43 mejor dicho, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, cuando esta declaración fue hecha, el Señor Jesucristo está hablando de una perfección. El asunto que convoca nuestra atención mientras somos cristianos y estamos aquí sobre la tierra, la cosa que nos llama la atención es cómo podemos llegar a ser perfectos viviendo en un mundo imperfecto. Pues ¿cómo pudiera ser un hijo perfecto cuando vivo en una familia imperfecta? ¿Cómo pudiera ser un esposo perfecto si cohabito en un matrimonio imperfecto? Y quiero decirles que nunca en esta carne, mientras nosotros estemos viviendo en estos cuerpos, jamás lograremos alcanzar la perfección. Pero la única manera en que nosotros podemos entrar en esta carrera por la perfección es una clave que Dios nos deja en la palabra. Y la clave que Él nos deja en la palabra es que permanezcamos en Él. Este hombre jamás podrá ser perfecto. Cada persona que está mirándome ahora, quiero darles la mala noticia de que mientras estén viviendo de estos elementos, jamás alcanzarán la perfección de la cual la palabra está hablando. Porque no se trata de la perfección de usted. Porque no estoy predicando esta noche la perfección de su carne. No estoy predicando esta noche una carrera por la perfección de sus ojos o una carrera por la perfección de sus sentidos. Pero la carrera que estamos corriendo no es la carrera de nuestra perfección, pero es la carrera de la perfección de Él en nosotros. Y déjeme decirle que Él no es un objeto. Él no es simplemente algo que nosotros podemos mirar, pero podemos preguntar esta noche, ¿quién es Él? Yo les digo, Él es la palabra. Y la palabra es un hombre perfecto. Ustedes ven, por ejemplo, en el libro de San Juan, el capítulo 1, el versículo 1, si ustedes leen la Biblia, dice, en el principio era el verbo. Ahora, cuando ustedes leen la Biblia en inglés dice, in the beginning, he was the word. Está diciendo, Él era la palabra, por lo tanto, la palabra es un hombre. La palabra es un ser masculino. Y no es solamente un ser, sino que es un ser masculino, porque dice, he was the word. O sea, Él era la palabra. Está hablando de un ser que está perfectamente identificado. Así que, por lo tanto, como se trata de la perfección de Él en nosotros, y sabemos que Él es la palabra, y Él no solamente es cualquier palabra, una palabra que ya pasó, una palabra que está allá adelante, una palabra que está cerrada, sino una palabra que Dios había almacenado y había preparado para que fuese abierta para nosotros en este día. Ahora, quiero leer una pequeña cita del profeta mientras voy edificando este pequeño pensamiento. En el mensaje La simiente del tiempo del fin, predicado por el profeta el 19 de marzo de 1962, él está hablando acerca de nuestro padre Abraham, el cual es el padre de la fe que nosotros tenemos este día. Y mientras leemos esta cita del profeta, podemos darnos cuenta que mientras Abraham estaba en carne y sangre, a él le pasó algo. Y a nuestro padre Abraham le pasó algo que debería pasarle a cada hijo de esta fe. Y dice el hermano Abraham, bueno, él aceptó su palabra. ¿Por qué? Porque fue la primera cosa que él escuchó. Cuando Dios se acercó a Abraham, Dios no se acercó a Abraham con señales, Dios no se acercó a Abraham con milagros, pero Dios se acercó a él con la palabra. Así que cuando Dios le habló, dice, él aceptó su palabra y se preparó. 25 años más tarde, nada había ocurrido. O sea, la palabra se había revelado a Abraham
y él aceptó lo que la palabra le había dicho, se bajó de la Torre de Babel o se bajó de cualquier confusión en la que estuviera, y él identificó la venida de la palabra como un hito y un punto que marcó algo trascendente. Tan grande fue el impacto de la palabra que aunque 25 años habían pasado, lo que él había aceptado permanecía fiel dentro del corazón de él. Así que dice, 25 años más tarde nada había ocurrido. Cuando ya tenía 100 años y ella 90, eso no lo detuvo en nada. No dudó la promesa de Dios con incredulidad. Esa es la fe. Esa es la simiente real de Abraham. Ese es el tipo de simiente que la palabra de Dios requiere. Eso es lo que producirá a la novia. Eso es lo que se encontrará con Cristo. Él es la palabra. Y si la iglesia es sembrada con otra cosa aparte de la palabra, no puede ir a encontrarle. Él no tiene un cuerpo anormal, porque fíjense, está diciendo ahora que un creyente como Abraham se unió con la palabra que le fue hablada para la sazón y la edad en la que él vivía, y él llegó a tener una unidad de unión con esa palabra, que a pesar de que no veía la manifestación de ella, él comenzó a moldarse, su vida comenzó a moldarse de tal manera que la palabra no era una cosa y Abraham era otra cosa, sino que Abraham y la palabra llegaron a ser la misma cosa. Y si hay una novia que se va a ir en el rapto en este tiempo, si hay creyentes que van a llegar a esa perfección en este tiempo, esa es la clase de simiente que Dios está requiriendo y es la cosa que Él sembró en el corazón de cada escogido. Así que si un hombre tiene una siembra de otra cosa, aparte de la palabra, no podrá ir a encontrarle. ¿Saben por qué? Porque él no tiene un cuerpo anormal. Y esto es una de las cosas, me llama la atención en esta cita, pensar que Dios no tiene un cuerpo anormal, sino que Él tiene un cuerpo que es semejante a Él. La Biblia dice que cuando ahora no podemos verlo a Él, pero cuando Él se manifieste nosotros le veremos como Él es, porque nosotros seremos como Él es. Por lo tanto, Dios ahora mismo, Él no tiene un cuerpo anormal. Lo que hay en usted es exactamente el cuerpo palabra que fue engendrado por la palabra que Dios habló cuando usted pudo despertar a esta gran experiencia gloriosa y hacer exactamente la misma cosa que su padre Abraham hizo. Usted en este día no puede ser una novia normal, no puede ser un creyente normal. Usted tiene que ser carne de su carne, tiene que ser hueso de su hueso, tiene que ser palabra de su palabra, porque si no es así, dice el profeta, él no tiene un cuerpo anormal con hongos. La novia no es un cuerpo anormal con hongos, sino que él tiene un cuerpo perfecto. Y escuchen, dice, él es la palabra perfecta. Y la iglesia será sembrada y creerá una palabra perfecta, y una palabra perfecta se unirá a otra palabra perfecta. Así que por lo tanto, si Él está revelándose a nosotros, mire, la unión entre usted y la palabra, la unión entre Dios y usted, tiene que llegar a ser una unión tan perfecta, una unión tan cercana, así como el esposo y la esposa, porque es el tipo de unión y el tipo de relación que el Espíritu Santo está queriendo. Así que Él dice que la iglesia será sembrada y creerá una palabra perfecta, y una palabra perfecta se unirá a una palabra perfecta, y eso será como una carne y un cuerpo, así como un esposo y una esposa. Así que por lo tanto, mientras estamos leyendo esta pequeña cita, nos damos cuenta que lo que vino a Abraham, lo que llamó la atención de él, fue la manifestación o la exposición de la palabra. Cuando la palabra fue hablada y fue presentada para él, llegó a ser un absoluto en su vida, porque cuando él aceptó la palabra, él no estaba aceptando un milagro. Él no aceptó porque él estaba viendo una manifestación simplemente como algo que pudiera capturar su atención, sino que en lo que él aceptó fue la palabra que Dios le habló, y esa palabra, cuando llegó a una unidad él y esa palabra, entonces produjo exactamente la manifestación de lo que había sido hablado 25 años atrás. Sirvió para el cambio del cuerpo de él, sirvió para el cambio del cuerpo de su esposa, les guardó a lo largo de la jornada de 25 años, cuando ellos tuvieron hambre y cuando tuvieron persecuciones. Cuando ellos pasaron por momentos de soledad, la palabra de promesa fue la cosa más grande que pudo sostenerlos a ellos en el camino. Y como dije
sirvió para el cuerpo de él, sirvió para darle un cuerpo nuevo a su esposa y sirvió para traer el hijo que era el sello y la vindicación de que la palabra que había sido hablada, esta palabra que había sido hablada llegó a una manifestación total y había sido correcta desde el primer momento. Ahora, decíamos hace un momento que la clave para poder ser perfectos en nosotros es que podamos permanecer en él. Ahora, ¿qué significa este día que nosotros podemos permanecer en él? ¿Qué significa que digamos que debemos permanecer en él? Hay una escritura en el libro de San Juan, el capítulo 15, que yo espero que sea un consuelo para nosotros mientras estamos trayendo esta pequeña charla de la palabra. En San Juan, el capítulo 5, el capítulo 15, perdón, el versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera. Ahora, es la primera cosa que este capítulo está diciéndonos, que esto se trata de él. Esto no se trata de nosotros, esto no se trata de nuestra iglesia, esto no se trata de cuántos esfuerzos nosotros podamos hacer. Esto se trata de que él es la cosa principal. Él debe ser el centro, la fuente de origen de la bendición y de la vida con la cual nosotros estamos siendo manifestados sobre la tierra. Él está diciendo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Luego dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Fíjense cómo el Señor está hablando de unos hombres que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Quiero que sepan que ellos todavía no estaban claros de quién era Él. Porque en San Juan, el capítulo 14, Él acababa de decirles, voy al Padre, ustedes saben. Y entonces Felipe le dijo, muéstranos al Padre. Dijo, Felipe, tanto tiempo, yo he estado con vosotros y ustedes no saben quién yo soy. Ahora, Él dice, sigue diciendo, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahora, cuando está diciendo esto, está explicando cómo es que funciona la vid, cómo es que funciona, cómo es que puede aparecer el vino, cómo pueden aparecer las uvas. Y luego de la nada, el Señor dice una palabra que me parece una palabra extraordinaria. Él está diciendo, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y luego está identificando al pueblo, a sus escogidos, como pámpanos, como ramas. Y luego dice, si hay una rama conectada, pero no está produciendo fruto, esa rama debe ser quitada. Pero si hay una rama conectada que está produciendo fruto, esa rama debe ser limpiada para que ella lleve más fruto. Y luego se voltea a la congregación que le está hablando, una congregación de hombres que no tienen el bautismo del Espíritu Santo, una congregación de hombres que todavía no saben muy bien, y se voltea y les dice una palabra y le dice, ya vosotros estáis limpios. Se lo está diciendo a Pedro, que todavía tenía que negarlo. Se le está diciendo a Pedro que le iba a cortar la oreja a aquel soldado. Se lo está diciendo a los discípulos, a quienes en la noche después de tomar la cena, todos huirían, dejarían sola a la palabra. Él está diciéndoles a ellos, ya ustedes están limpios. Y la razón por la que está diciendo esto, ya vosotros estáis limpios. Y luego dice, ya estáis limpios por la palabra. Oh, gloria al Señor Jesús. Quiero que piensen en esto, porque el judío, esta cosa que estamos haciendo nosotros día a día, lavando nuestras manos y tratando de mantener distancia, esto era algo, o ha sido algo, en las leyes judías ha estado por siglos, por centurias. Pero ellos, usted sabe que para que ellos pudieran entrar al templo, había una fuente debajo del templo, de ahí vendían un agua y ellos tenían que lavarse, y luego no podían comer jamón, ni comer chancho, ni ninguna de estas cosas, porque ellos debían permanecer limpios por causa de rituales. Pero ahora Él está diciendo, ya ustedes están limpios por la palabra que yo os he hablado. Y luego dice, permaneced en mí. Oh, gloria al Señor, porque es la única manera que podemos permanecer limpios. Porque si usted se baña y luego usted se va y se mete en un lago ahí con unos chanchos, después de unos minutos usted va a estar sucio. Pero si usted permanece en una atmósfera de limpieza, usted permanecerá limpio. Así que le está diciendo, permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la perfección. Esa es la clase de unidad que existe
entre la simiente de Dios y la palabra permaneciendo en usted y usted permaneciendo en la palabra. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y luego dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora, pero regresando a este versículo 3, dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra. Ahora, fíjense, él no está diciendo, ustedes están limpios por el chorrito de la fuente que le vende el sacerdote. Ustedes no están limpios por la sangre de un animal sustituto. Ustedes están limpios por la palabra que yo estoy expresando. Porque la palabra llegó a ser el escudo de ellos. La palabra llegó a ser la vida de ellos. Y aquí una pequeña cita del profeta en el mensaje, un mensajito llamado Cristo. Miren esta pequeña cita del hermano Branham aquí. Mientras nosotros vamos tratando de comprender la naturaleza de lo que significa esto. El hermano Branham dice, ahora, entonces un creyente que viene ahora, que está fuera del compañerismo, alejado de Dios, alejado del compañerismo original, ¿qué hace él? Él viene al atrio exterior. Déjeme decirle, hoy, esto que está sucediendo es el cumplimiento de esta escritura. Porque estamos viniendo al atrio exterior. Estamos viniendo al lugar donde están las aguas de separación. Y sigue diciendo el hermano Branham, él viene al atrio exterior, primeramente, a este lugar limpio donde las aguas de separación lo estaban esperando. Entonces, cuando nosotros nos reunimos alrededor de la palabra, estamos viniendo al agua de separación que nos separa del pecado. Y dice el hermano Branham, es un tipo de la iglesia hoy. Oh, qué cosa. Cuando este es un tiempo, mis hermanos amados, que nos dicen que nosotros no debemos venir a la iglesia, que la predicación en vivo ya no es una cosa que es efectiva y que por lo tanto nosotros podemos lavarnos nosotros mismos, nosotros podemos limpiarnos nosotros mismos utilizando la agencia de un artefacto. Aquí está la palabra del Señor diciéndonos por la boca del profeta que tenemos que venir al lugar donde la palabra está siendo predicada, porque solamente la palabra, la predicación de ella, nuestra alma, va a traernos o va a sacarnos de aquella cosa que son las aguas de separación, va a separarnos de aquello para que podamos permanecer en la palabra revelada para nuestro día, dice el profeta. Y las aguas de separación de hoy es la palabra. Y luego está tomando la escritura que acabo de leer. Dice, ahora Pablo en Efesios 5:26 dice que Dios compró a la iglesia limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Ahora, ¿no fuimos limpiados nosotros por la sangre de Cristo? Claro que fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿quién de nosotros estaba allí para asegurarse de que en verdad la sangre de Cristo fue derramada? Ninguno de nosotros estuvo allí. No hay una fotografía, no hay un video, por el contrario. Y el hermano Branham dijo que la única forma en la que usted puede ser salvo es la predicación de su pastor. Y usted dice, ¿pero cómo? Pero si yo soy salvo por gracia. ¿No le parece a usted gracia de Dios que Dios haya puesto un don en el alma de un verdadero ministro para traer la palabra del Señor en tanta pureza que es como si usted estuviera viendo el evento que sucedió en el Calvario? Usted lo ha aceptado por la predicación de la palabra. Así que esta escritura, fíjense cómo se conecta, dice que Dios compró la iglesia limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, y la palabra es Cristo. En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y es Dios todavía. Y las aguas de separación que los separa a usted de su iniquidad, y así sucesivamente, es la predicación de la palabra en los atrios. Así que cada vez que venimos al servicio, cada vez que nos reunimos alrededor de la palabra, se está llevando a cabo el lavacro del agua por la palabra. Hay algo que está sucediendo. Cada día estamos siendo separados de una cosa y de otra. Y esto no puede ser un ritual. Esto no puede ser un chorrito. Esto no puede simplemente ser el efecto de una voz o tratar de complacer a alguien. No, tiene que ser el lavacro del agua por la palabra, lo cual es la predicación de la palabra, dice el profeta. Y dice, aquí hay algo bueno para los pastores, dice,
Ahora estoy mirando para este lado. Mejor debo mirar para este lado. Las aguas de separación se debían mantener en un lugar limpio. La iglesia debe ser un lugar limpio. La iglesia no debe ser un lugar de venta. La iglesia no debe ser un lugar de chistes. La iglesia no debe ser un lugar de chismes. La iglesia es un lugar donde la gente viene a limpiarse, porque allí están las aguas de la separación, que es el lavacro del agua por la palabra, lo cual es la predicación de la palabra en el atrio. Dice el profeta, la iglesia tiene que mantenerse como un lugar limpio, no la habitación de toda ave sucia. Toda clase de cosas sucediendo y discusiones, ¿eso es correcto? En un lugar limpio se debían mantener las aguas, y la palabra se debe guardar en un lugar limpio, un corazón limpio, una conciencia limpia, la que ha de ser entregada al oyente. Así que por lo tanto el ministro tiene que ser un hombre limpio. Sí, estamos muchas veces demandando limpieza de la iglesia cuando nosotros mismos deberíamos estar limpios. Así que alabado sea el Señor. Recuerden ustedes allí en Números el capítulo 19, como perfectamente lo hablamos el otro día, de que Dios preparó las cenizas de un animal, y luego cuando estas cenizas, para que ellas pudieran surtir el efecto y ser el tipo y sombra de la limpieza de Cristo en nosotros, como un hombre limpio debía recoger las cenizas de este animal, y al recogerlas debía guardarlas en un lugar limpio. Así que por lo tanto este día, no importa cuánta cosa se esté tratando de decir, todavía la predicación de la palabra en vivo, todavía la exposición de la palabra es algo que es real. Un ministro detrás del púlpito no es el invento de un hombre tratando de quitarle dinero a la gente, porque esto de reunirnos, una caja, y que nosotros hablemos de este lado y la gente esté de frente a nosotros, esto fue exactamente lo que Jehová le dijo a Moisés cuando le dijo que hiciera aquella caja y la cubriera de oro y luego pusiera unos querubines y se parara de aquel lado, porque él iba a hablarle desde ese lugar. Así que por lo tanto, esa es una fórmula que no se ha perdido este día. La iglesia tiene que ser un lugar limpio, y fíjense, Dios permita que nunca existan estas cosas entre nosotros. Ahora, volviendo a San Juan, el capítulo 15, nos damos cuenta entonces que los discípulos eran un desastre. Ellos ya ni siquiera habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, pero Él, por causa de la palabra, los había considerado limpios. Y yo les digo a ustedes en esta noche, esfuércense siempre por levantar la palabra. No traten de levantar a ningún hombre, no traten de levantar ninguna imagen, no traten de levantar ninguna denominación. La palabra del Señor tiene que ser levantada. El Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y allí es donde nosotros estamos parados. San Mateo el capítulo 24, el verso 35. Así que ya sabemos entonces que la clave para esto, para permanecer en este continuo lavacro del agua por la palabra, es que tenemos que permanecer en Él. ¿Y qué significa permanecer en Él? Permanecer en Él significa no quitarle ni añadirle. Porque ustedes saben que existen un tipo de gente que niegan la eficacia de la palabra. Ahora, la palabra nunca podría perder su poder. No hay manera de que la palabra pierda su poder. La palabra, ella sigue adelante. Sin embargo, cuando alguien toma una posición contraria a la palabra y resiste la palabra, el poder de la palabra sigue de largo y ha perdido la eficacia en la vida de esa persona. Entonces, cuando alguien le quita o cuando alguien le añade a la palabra, ya no es la palabra de Dios. Ahora es la palabra de Dios híbrida con las palabras de un hombre. Así que permanecer en Él significa no quitarle ni añadirle. Permanecer en Él significa tener la capacidad de vivir de aquello que en nuestra sazón se ha abierto para nosotros. Y ¿cómo logramos entender que estamos viviendo en la sazón de lo que Dios abrió para nosotros? Cuando Dios y solamente Dios es el centro de eso que estamos enseñando, es el centro de eso que estamos escuchando. Y yo creo que lo que se abrió para nosotros en este día especial, lo que se abrió para nosotros fue el retorno de la palabra perfecta. En el mensaje de la obra maestra, el hermano Branham dijo que justificación abrió camino para santificación. Santificación abrió camino para el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo abrió camino para que la palabra en perfección bajara a la iglesia. Ahora, estas son expresiones que parecen decirse muy rápido,
pero tenemos que considerar las palabras que Dios nos está diciendo. Justificación abrió camino para santificación. Por lo tanto, ser justificados no era todo el asunto. Ser santificados no era todo el asunto. Tener el bautismo del Espíritu Santo en la forma de la restauración de los dones, porque déjeme decirle que fue el hermano Branham quien llamó al avivamiento de la calle Azusa el bautismo del Espíritu Santo. Pero no era el bautismo del Espíritu Santo en el alma de la gente, era el bautismo del Espíritu Santo trayendo la restauración de los dones a la iglesia. Pero nosotros encontramos que esa iglesia que en 1906 recibió la restauración de los dones, ellos abrieron la puerta para luego tener dogmas entre ellos mismos y decir se pierde la salvación. Hermanos extraordinarios que comenzaron en la calle Azusa. Después de 3 años encontramos a Frank Barleman, uno de los hombres que ya estaba diciendo, Señor, envíanos al profeta Elías que tenía que venir. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que la restauración de los dones no era todo. Pero tenía que venir algo más allá que la restauración de los dones, que viniera más allá que el paso de la iglesia pentecostal, lo cual sería la palabra en perfección bajando para morar en la iglesia. Y esa cosa no podía ser posible a menos que el Cordero no regresara. Y yo digo con todo mi corazón en esta noche que el Cordero ha regresado en nuestro medio. 1963, el Cordero, la palabra, ha regresado en todo su poder, la palabra infalible. Nosotros vemos que hay declaraciones que son hechas y las cuales parecieran dar pie a doctrinas y a pensamientos que están en la mente de personas. Por ejemplo, el 7º ángel estará sobre la tierra en el tiempo de su venida. Y entonces pareciera como que al usar estas expresiones que son palabras de un profeta, pero si no dejamos estas palabras permanecer en esa atmósfera tal como fueron dichas y nosotros tratamos de interpretar lo que las palabras del profeta estaban queriendo decir, entonces estamos quitándole el efecto a la palabra del Señor. El 7º ángel estaría sobre la tierra en el tiempo de su venida. ¿Cuándo sucedió eso? Eso sucedió exactamente cuando aquel torbellino formado por 7 ángeles vino desde la eternidad y el profeta estaba allí. Simplemente el 7º ángel estaba parado allí mirando esta gran cosa que estaba aconteciendo cuando la montaña explotó en pedazos, piedras en forma de pirámides, y aún estuvimos en ese lugar, fuimos testigos de que las cosas que un profeta nos dijo, pudimos verlas con nuestros propios ojos. Entonces no estaba hablando de que vendría un tiempo cuando el 7º ángel estaría parado sobre la tierra y Cristo vendría, porque ya sabemos que nunca habrá un Jesús que ponga sus pies sobre la tierra antes de que la iglesia sea completamente raptada. Él solamente regresará aquí en el tiempo del milenio cuando Él sea el Hijo de David. Así que estas son palabras que han sido dichas y la gente comienza a interpretarlas. Yo no estoy diciendo que Cristo vino, porque si la segunda venida de Cristo se hubiese completado, entonces ya nosotros no tendríamos que estar aquí, ya nosotros debimos habernos ido en el rapto. Pero el Cordero, que era la palabra sangrante, que era la palabra infalible, la palabra perfecta que había estado guardada, ¿verdad? Allí en Colosenses 1, 19 al 26, el misterio que había sido escondido a través de dispensaciones. Este misterio, eso bajó en nuestro tiempo. La palabra perfecta vino en nuestro tiempo. No solamente en la forma de justificación, no solamente en la forma de santificación, el bautismo del Espíritu Santo en la restauración de los dones, pero la palabra perfecta bajando, la palabra en perfección viniendo al corazón de la iglesia. Encontramos otra expresión del hermano Branham allí en la edad de Pérgamo, en el párrafo 89, el libro azul. Si yo puedo leerla aquí un momentito, solamente para que ustedes puedan regocijarse con una pequeña cita así y podemos colocarla en el marco de tiempo en el que ella va. Y si no la colocamos así, entonces nos daremos cuenta que estamos poniendo a la vaca a comer en el copo del árbol. El hermano Branham está diciendo aquí, en el párrafo 89 de la edad de Pérgamo, pero este profeta vendrá. Y así como clamó el precursor de la primera venida, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sin duda, Él también clamará,
He aquí el Cordero de Dios viniendo en gloria. Él hará esto, porque así como Juan fue el mensajero de la verdad a los escogidos, así también será este último mensajero a la novia escogida y nacida de la palabra. La pregunta mía es si eso sucedió o eso no sucedió, porque hasta donde yo veo lo que pasó en aquella semana gloriosa del 17 de marzo de 1963 al 24 de marzo, no fue otra cosa sino el ángel de Dios en la séptima edad de la iglesia, clamando a la iglesia: he aquí el Cordero de Dios que ha venido. ¿Quién era el Cordero de Dios? Era la palabra. Ahora hay otra cita del profeta donde dice que el séptimo ángel presentará a la novia. Y entonces comenzamos a pensar que quizá el hermano Branham va a ir delante de nosotros y todos nosotros vamos a, usted sabe, como borreguitos allí detrás de él. Y entonces el hermano Branham va a comenzar a decirle al Señor Jesucristo: este es Javier Rojas. Y debe preguntarle: ¿acaso que él no sabe? ¿Acaso que él no sabía quién era su novia? Claro que él sabía quién era su novia desde antes de la fundación del mundo. Él no necesita que ningún hombre le presente a su novia. Pero esa presentación del novio a la novia sucedió cuando la palabra vino. Y el Cordero bajó aquí en 1963 y el misterio de Dios fue abierto. El ministerio del hermano Branham no nos dejó a nosotros en el pie de la pirámide. El ministerio del hermano Branham nos dejó a nosotros en la cámara del rey, donde la novia está teniendo comunión con las palabras de este rey, teofanía, de este Cordero que descendió en la forma de una palabra perfecta. Así que por lo tanto, cuando nosotros vemos estas declaraciones, le damos gracias al Señor, que nuestros ojos están abiertos, nuestro entendimiento está abierto para comprender que no se trata de un evento futuro, sino de algo sobrenatural, porque la palabra perfecta bajó en perfección para morar dentro del corazón de la iglesia. Y Apocalipsis, el capítulo 10, el versículo 7, dice que cuando este ángel comenzare a tocar la trompeta, entonces todo el misterio de Dios se consumaría. ¿Y a dónde iba a consumarse, ustedes que me están escuchando? ¿A dónde iba a consumarse el misterio de Dios? ¿A dónde iba a terminarse el misterio de Dios? El misterio de Dios sería consumado en el corazón de los escogidos. El misterio de Dios sería revelado en lo profundo del alma, lo cual traería una fe de rapto en nosotros. Y déjeme decirle que ese poder está en nosotros ahora. Simplemente estamos esperando que el tiempo para que esta cosa gloriosa pueda acontecer. Así que el Cordero, Él era la palabra infalible. Él regresó en todo su poder. Y el Cordero tomó este libro que nosotros llamamos la Biblia, y el cual nosotros creemos. Y el Cordero hizo una cosa grandiosa cuando Él abrió los sellos, y fue que Él vivificó esta Biblia, de manera que la Biblia llegó a ser un libro nuevo para nosotros. Y aquí en el mensaje El Poder de Dios para Transformar, predicado en 1965, el hermano Branham está diciéndonos esta expresión. Él dice: ahora es duro decir esto. Esto es muy duro porque le estoy hablando a gente que siente lo mismo que yo. Y la manera que yo he sido por muchos años, yo puedo entender que el profeta está hablando en cuanto a buscar las almas y en cuanto a hacer y sentir y hacer las campañas de sanidad y todo esto. Pero dice el profeta, ellos tienen, y yo he sido así por muchos años, pero desde la apertura de estos 7 sellos, desde esos ángeles allá en la montaña, esta Biblia ha venido a ser un nuevo libro. Son las cosas que han estado ocultas, las que han sido reveladas, tal como Dios lo prometió en Apocalipsis 10, que Él dijo que lo haría. Y nosotros somos el pueblo privilegiado que Dios ha escogido de la tierra para que pudiéramos ver y entender estas cosas, las cuales no son una mitología, no son de mente carnal de una persona tratando de hacerlo. Es la palabra de Dios hecha manifiesta, probando que Él es la verdad, probado no por ciencia, pero por Dios, que es la verdad de Dios. Como lo dije antes en un mensaje, que Dios no necesita a nadie que interprete su palabra. Él es su propio intérprete. Él dice que se cumplirá y se cumple. Así es como Él lo confirma. Así es como Él lo interpreta. Así que al mirar nosotros estas cosas, en verdad podemos regocijarnos en nuestro corazón y estar seguros, estar ciertos que el Cordero regresó en nuestro medio y bajó en la forma de la palabra pura para hacer que esta palabra pura viva en el corazón del escogido por causa de la apertura de los 7 sellos. Y todos nosotros, mientras estamos aún escuchando este pequeño mensajito en esta noche,
Todos nosotros estamos bajo el efecto de lo que sucedió en Apocalipsis, el capítulo 5. El Cordero tomó el libro, el Cordero desató sus sellos y eso produjo que las almas que estaban debajo del altar, unas que estaban clamando por venganza y otras que estaban clamando por redención, ahora podían darle gloria a Dios porque en el trono había alguien que era su pariente y estaba llamando su nombre y ellos habían entendido que había un parentesco entre aquel que había tomado el libro y ellos que eran el misterio. Así que por lo tanto, mientras el misterio avanza hacia nosotros, avancemos nosotros hacia el misterio de Dios en este día. Desde el año de 1963 al año del año 2021 han pasado 58 años y déjeme decirles que por los últimos 58 años hemos estado en presencia del regreso de la palabra perfecta, la cual es el Mesías de esta hora. ¿Por qué? Porque lo que fue prometido que regresaría en nuestro medio fue Cristo. Ustedes saben que cuando el Señor Jesús fue levantado, Él estaba glorificado. Él ya no era solamente aquel cuerpecito que ellos vieron, aquel hombre débil que le dolía la cabeza. Y en Hechos el capítulo 1 fue dicho que así como Él se fue, de la misma forma en la que ellos lo vieron irse envuelto en una nube, de esa misma forma Él regresaría. Así que lo que nosotros tenemos en este día es el retorno de la palabra perfecta en nuestro medio, lo cual es el Mesías de la hora, lo cual es el ángel de la hora. Ya lo hemos citado en mensajes como Tratando de Ser un Servicio a Dios, párrafo 212 y otros tantos temas, como el hermano Branham dice que han habido Elías y más Elías, mantos de Elías, manteles de Elías, ropajes de Elías, pero el Elías de esta hora es el Señor Jesucristo. Porque no estamos hablando ahora de Jesús, estamos hablando de Cristo, que es la unción, que es el Mesías, la palabra que ha vuelto a nuestro medio. Así que nosotros tuvimos un profeta prometido en Malaquías 4:5 y el ministerio de este profeta hizo cosas extraordinarias. Pudiéramos nosotros detenernos y comenzar a pensar en cosas tan grandes que fueron hechas a través del ministerio del profeta, pero nosotros vimos que, por ejemplo, el ministerio de Malaquías 4:5 trajo de vuelta la palabra. Y esta es una cosa grandiosa porque dice que él convertiría el corazón de los hijos a la fe de los padres. Y ya sabemos que la palabra había estado escondida y su ministerio vino para reunir todos los cabos que estaban sueltos, las cosas que habían quedado sobrando en las edades. Tenía que aparecer un profeta profético, ¿verdad? Un ángel que Dios enviaría a la tierra para cumplir Malaquías 4:5. Entonces trajo de vuelta la palabra. La otra cosa gloriosa que el ministerio de Malaquías 4:5 hizo fue que soltó al Espíritu Santo del río Éufrates espiritual. Y quiero leer una cita del profeta aquí en el mensaje de la fiesta de las trompetas, para que sigamos afirmando este pensamiento mientras usted dice, ¿a dónde va usted, hermano Juancho? Usted solamente espere unos minutos mientras vamos avanzando en este pequeño tema. Aquí en el párrafo 207 del mensaje la fiesta de la trompeta, el profeta dice, mientras este grupo aquí tiene 2000 años atados en el río Éufrates, han estado atados por 2000 años. También esa iglesia ha atado al Espíritu Santo por casi 2000 años. Ya sabemos que el hermano Branham está refiriéndose al tiempo en el cual, bajo el poder del caballo negro, en las edades oscuras, se desapareció lo que era la revelación de Dios. Y como el Espíritu Santo es un espíritu que si no tiene una mente y un corazón a través del cual obrar, así mismo como el diablo también, si no tiene algo, entonces no puede obrar. Y sigue, fíjate, solamente para que nosotros, yo sé que estas son citas que ustedes quizás la conocen, pero yo sentí compartir estos pensamientos con usted. Dice, bajo martirio allá y bajo las edades de la iglesia ha estado atado, no en el río Éufrates, sino a las puertas de credos y dogmas, de manera que el Espíritu Santo no puede obrar en la iglesia por causa de sistemas hechos por los hombres. Pero ella va a ser liberada, ella va a volver, dice. Eso es lo que la Biblia dice. Y estos dos se encuentran en el campo de batalla, Lucifer y Miguel, una vez más, como en el principio, han estado atados por casi 2000 años. Dice en el párrafo 243, el Espíritu Santo ha estado atado por estos ríos denominacionales por casi 2000 años, pero ha de ser desatado en el tiempo del atardecer, por el mensaje del tiempo del atardecer, el Espíritu Santo de regreso a la iglesia nuevamente, Cristo mismo revelado en carne humana en el tiempo del atardecer. Y sigue diciendo el profeta, como dije, hubo 3 etapas de esto, porque nosotros debemos comprender que las 7 edades de la iglesia están divididas en 3 partes. La primera
La primera parte de ello fue la que tuvo que ver con la parte del martirio. La segunda etapa de ello fue la que tuvo que ver con la parte de la reforma. Y la tercera parte de ello es el llamado a salir fuera, que es en la parte donde nosotros nos encontramos en este día. Dice, como dije, hubo 3 etapas de eso. Los mártires, la edad de los mártires para eso. Y luego la etapa de los reformadores. Y ahora el tiempo del llamado afuera. Cuando haya terminado en la edad de la iglesia, de acuerdo a Apocalipsis 10, el misterio de la Biblia será conocido por la novia. ¿Ve? Estoy citando las mismas cosas. Yo he escuchado esto desde que yo era un niño, pero tiene tanto sentido para nosotros en este día. No es el hermano Branham regado por aquí diciendo una cosa y por allá regado diciendo otra. No. Es el misterio de Dios que estaba aproximándose a nosotros. Y luego dice, cuando haya terminado en la edad de la Odisea, de acuerdo a Apocalipsis 10, el misterio de la Biblia sería conocido por la novia. Amén, dice la congregación. Ahora escuchen, la novia llamada fuera por la palabra, Cristo mismo llamando fuera la novia, manifestando claramente, Hebreos 13:8, que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hace lo mismo, Él es el mismo. El que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará. Lucas 22, Lucas 17:30, Malaquías 4, Hebreos 4:12, todas estas escrituras que han sido prometidas, y esto va a suceder entre el 6º y el 7º sello y entre la 6ª y la 7ª trompeta. Miren las cosas tan extraordinarias que un profeta está diciéndonos aquí. Así que ya vimos estas 3 etapas de estas 7 edades de la iglesia, y nos ha tocado a nosotros aparecer cuando la palabra perfecta tenía que bajar para formar la misma imagen de Cristo en vasos humanos. Una voz confirmando Hebreos 13:8. También este ministerio glorioso de Malaquías 4:5 trajo de vuelta a Zoe, que es la vida literal de Dios. ¿Ve? Por lo cual nosotros estamos vivos, para que estando en nosotros la palabra, perfecta, entonces a través de nosotros como su cuerpo sea expuesta y sea vista en su gloriosa perfección. Esa es la carrera en la cual nosotros nos encontramos. Y yo finalizo mi pensamiento en esta noche pensando en la escritura que tomamos en Efesios 5, el capítulo 5, el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjese lo que está diciendo. No está hablando de una pasión desordenada ahora. Ahora está hablando de tener la capacidad de dar su vida por ella. Y si yo puedo solamente tomarme unos 5 minutos más, pudiera yo decirles cómo podemos rápidamente observar esta carrera de la perfección de Dios en nosotros a través de la vida de 4 hombres. Estos hombres son Abraham, Isaac, Jacob y José. Abraham representa la fe, Isaac representa el amor, Jacob representa gracia, pero José representa perfección. Cuando ustedes miran las 4 esposas que estos hombres tuvieron, les fueron dadas a estas esposas les fueron dadas a ellos de una forma sobrenatural. Ya ustedes saben que Sara fue la primera mujer escogida por Dios. Después fue la segunda mujer en la que Dios pensó después de haber pensado en Eva. Sara iba a dar comienzo a una gran nación. Pero nos damos cuenta, ya sabemos que Eva, antes de que Dios pudiera efectuar su plan en Eva, que fue la primera mujer del plan de Dios, Eva fue secuestrada por la serpiente y el mensaje de la serpiente caló en el corazón de ella más profundamente que el mensaje que ella estaba recibiendo por medio de su profeta, que era Adán. Ahora, cuando Dios le toca llamar a esta segunda mujer, nos damos cuenta que Dios les llama a ellos y rápidamente, inmediatamente después que Dios llamó a Abraham, Dios le dijo a Abraham: yo te voy a mostrar una tierra donde tú vas a ir. Ahora, quiero decirles que no porque Dios nos llame a nosotros, no van a haber problemas en el camino, no van a haber hambres en el camino, no van a haber circunstancias que se presenten en el camino. Y muchas veces Dios nos ha llamado a nosotros y nos dijo: mantente aquí en este lugar. Pero nosotros, por causa de circunstancias, por causa de situaciones, por causa de economía, nos movemos del lugar de donde Dios nos dijo que nosotros debíamos ir. Por eso el pensamiento es: si logramos permanecer
en la palabra, si logramos permanecer en el lugar donde Él nos ha llamado para que allí estemos. Pero Abraham vio que hubo hambre, ¿y qué hizo él? Se fue a Egipto. Cuando él se va a Egipto, él se da cuenta que su esposa de pelo largo, él se da cuenta que su esposa de falda larga, él se da cuenta que su esposa, que parecía ser un espécimen raro allí, esta mujer con su cara tostada de estar en el desierto, ahora cuando él ve las mujeres egipcias, él reconoce que la que él tiene es mucho más hermosa. Porque Sara estaba representando a la segunda gran mujer de Dios en su plan. Así que no podía ser cualquier mujer. Y cuando vemos allí en Génesis el capítulo 12, Abraham se da cuenta, dice la Biblia, cuando él entró allí se da cuenta que Sara era hermosa. Se dio cuenta. Yo digo, marido, ¿hace cuánto no te das cuenta lo bonita que es tu esposa? Muchas veces el hombre se distrae para aquí, para allá. Efesios 5 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, porque Cristo no ama a la iglesia hoy y mañana está molesto con ella. Cristo no alimenta a la iglesia hoy y mañana no quiere alimentarla. No, Cristo ama a la iglesia desde la eternidad y hasta la eternidad, sin importar las circunstancias. De eso es lo que está representando el matrimonio en la tierra. Y luego dice, hubo hambre en la tierra, Génesis 12:10. Abraham se va a Egipto con su esposa, Génesis 12:11. Abraham se da cuenta de que Sarai es hermosa y esa hermosura puede costarle su vida. Dense cuenta que Abraham es el padre de la fe y en Génesis 12:12 le dice, ahora en Génesis 12:11 dice, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es... y me matarán a mí y te reservarán la vida. En otras palabras, Abraham pudo caminar todos esos años con Sara, pudo haberse casado con ella, pero Abraham no estaba dispuesto a morir, siendo una parte de la perfección de Dios, porque él estaba representando la fe, no estaba dispuesto a morir por su esposa. ¿Qué sucede con Sara? Sara, dice... Génesis 12:12 dice, cuando te ven los egipcios dirán su mujer es y me matarán a mí y a ti te reservarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. ¿Qué hizo él? Él estaba haciendo a su esposa decir una mentira y él, que era el padre de la fe, el hombre a quien Dios había llamado, ahora miente él y hace que su iglesia mienta. Y usted sabe, él estaba diciendo una verdad a medias, porque Sara era su hermana de padre. Pero Abraham no estaba diciendo eso porque simplemente quería decir eso. Él estaba queriendo decir eso porque él quería decirlo, porque él quería engañar a aquella gente de manera que no lo mataran a él. Y lo próximo que sucede cuando Abraham dice lo que dice es que Sara es secuestrada, así como Eva fue secuestrada en su mente y luego prestó su cuerpo para producir la simiente del diablo sobre la tierra. Un hijo de Satanás, un faraón, ahora viene y secuestra a Sara. Pero Dios no iba a permitir que el propósito que él tenía con Abraham y Sara fuera sodomizado por el rey, por este faraón, o fuera simplemente aquel vaso deshonrado de manera de que la simiente no apareciera. Pero cuando ella fue secuestrada, entonces Dios tuvo que hacer algo extraordinario en medio del error de aquel hombre. Y esto me llama la atención cuando yo pienso en esto, porque muchas veces uno puede caer en un error, pero el que usted esté en un error no va a impedir, a detener que el plan de Dios pueda cumplirse. Y encontramos entonces que Dios sacó a Abraham de aquel error. Y luego pasan 8 capítulos más. Y ahora ya su cuerpo está cambiado. Y ahora se van a Gerar. Y cuando se van a Gerar, allí en Génesis el capítulo 20, encontramos que Abraham vuelve, dice, de allí partió Abraham a la tierra del Negev y habitó entre Cades y Shur y habitó como forastero. Y dijo Abraham de Sara su mujer, es mi hermana. Por segunda vez, el hombre vuelve a caer en un error. Y cuando él cae en el error de mentir y decir que ella es su hermana, que no es su esposa, Sara es secuestrada por segunda vez. Ahora ella estaba lista para recibir al hijo. Ahora, si Dios pudo guardarla allá cuando estaban en Egipto y la promesa parecía estar muy lejos, sin importar el error de este hombre, Dios, que es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos, si Él te salvó de un primer error, Él te salvará de un segundo error. Si Él te salva de la Biblia dice, si el justo cae 7 veces lo levantará Jehová. Piénsenlo ustedes. ¿Cuántas veces ustedes han cometido errores? ¿Y por qué todavía ustedes están de pie? Es porque el propósito de Dios no puede ser derrotado en la vida de ustedes. Así que Sara
fue secuestrada la segunda vez y Dios apareció en la escena. En Génesis 23 hallamos que Dios vino a Abimelech en sueños de noche. Dios le habló en un sueño y en el sueño le dijo, aquí en el versículo 7, devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Pero si el hombre acababa de mentir, y aquí Dios está diciendo es profeta, y si no le regresa la mujer, entonces vas a seguir plagado y ya no va a poder haber más hijos aquí, pero ese hombre tiene que orar por ti. Así que encontramos que Dios lo saca del error, pero de nuevo aquí en 20:11 dice, Abraham respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. En otras palabras, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ello. No estaba cumpliéndose en la vida de Abraham, porque Abraham no estaba dispuesto a morir por su mujer. Cuando llega Isaac, y estoy tratando de apurarme para terminar, cuando llega Isaac, aquí en el capítulo 26, Isaac viene, en el versículo 6 del capítulo 26 dice, habitó pues en Gerar Isaac, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de la mujer, y él respondió, es mi hermana. Dos veces Abraham comete un error y ahora Isaac viene y dice exactamente la misma cosa. Es mi hermana. ¿Y qué sucede? Cuando Isaac dice eso, llevan a la mujer y la secuestran otra vez. ¿Por qué? Aquí está en la Biblia. De nuevo está la respuesta. Encontramos que él vuelve y dice, en el versículo 9 dice, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste que es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. ¿Ven? No estaba cumpliendo. Efesios el capítulo 5, no quería entregarse por ella. Luego, si avanzamos un poquito más, nos damos cuenta, en Génesis 29, aparece un muchacho que se parece mucho a nosotros, porque Isaac era gracia de pie a cabeza, Jacob era gracia de pie a cabeza, así como nosotros somos gracia. Yo no sé cómo es que nosotros todavía estamos de pie, pero es la gracia de Dios. Recuerden, Abraham, fe, Isaac, amor, Jacob era gracia. Y encontramos en el capítulo 29 del libro de Génesis, dice que Jacob siguió por su camino y se fue a la tierra y vio que había un pozo en el campo y miró que habían 3 rebaños. Y luego en el versículo 4 les dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde soy? Y ellos respondieron, de Harán. Entonces él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, lo conocemos. Y él dijo, ¿está bien? Y ellos dijeron, bien, y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Hermano, qué cosa, cómo es que la gracia de Dios pudo acomodar que Raquel llegara al pozo exactamente en el momento en que Jacob estaba allí. Solamente la gracia de Dios puede hacer eso. Y él dijo, he aquí, aún es muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellas respondieron, no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Y mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Ella estaba usurpando un ministerio que no le correspondía. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, de su madre y de las ovejas de Labán, el hermano de su madre se acercó y removió la piedra. Qué cosa tan bonita, que Raquel estaba en angustia. ¿Cómo voy a hacer para darle agua a mis ovejas? Pero la gracia de Dios se hizo presente allí. Ahora él estaba trabajando. Él estaba trabajando por amor de ella, así como Cristo ha trabajado. Y luego vemos que cuando él llegó allá a la casa, después de haberla besado, él le dijo a Labán, yo me quiero casar con ella. Y le dijo, sí, te tienes que casar con ella. Pero luego, ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Que cuando se casaron, se la entregaron velada. Y cuando él la develó, no era Raquel, sino que era Lea. Pero como la gracia de Dios persiste, cuando el pecado abundó, la gracia de Dios sobreabundaba. Entonces él se ofreció a trabajar 7 años, que representan 7 edades de iglesia, la gracia de Dios trabajando por nosotros, pero aún no estaba dispuesto a morir por ella. Pero cuando apareció José, José es perfección. Abraham, fe, Isaac, amor, Jacob, gracia, pero José es perfección.
José era un tipo perfecto de Cristo. Era amado por su padre y odiado por sus hermanos. Él fue echado en una cisterna, así como el Señor Jesucristo fue echado en un pozo y de allí fue levantado para ser el segundo Señor de la tierra, así como nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Pero ¿saben qué? Cuando llegó el tiempo en que Él debía manifestarse a sus hermanos, así como ya se está aproximando el tiempo de que nuestro Padre tiene que aproximarse para presentarse, nuestro marido, que es la palabra perfecta, tiene que ir y revelarse a los judíos antes de que Él pueda hacer eso. Él hará, así como hizo José, que Él envió a Senat. Era una esposa gentil que él tenía. Las otras no eran gentiles, pero Asenat sí era una mujer gentil. Por lo tanto, es un tipo de la novia del tiempo del fin, que antes de que pudiera suceder algo, antes de que el sexto sello venga sobre la tierra y la predicación de los dos profetas traigan una tribulación tremenda, esta mujercita, esta novia gentil, esta esposa de José, ella fue llevada a un lugar seguro antes de que pudiera venir la destrucción sobre la tierra, así como Dios ha prometido que nos llevará a la cena de las bodas del Cordero antes de que Satanás pueda mirarnos. ¿Por qué? Porque ahora José, él sí estaba representando la perfección de Dios, haciendo una provisión para su iglesia, para su amada esposa, de manera que ninguna destrucción, ningún ojo del mundo, ningún secuestro del diablo pueda hacer nada en contra de ella. Cuán agradecidos estamos de que somos parte de esa novia cuando la palabra ha regresado en todo su poder en este último tiempo. Oremos. Amado Dios, gracias te damos. Bendito sea tu nombre. Gracias por ayudarnos en esta pequeña charla de la palabra, Señor, trayendo estos pensamientos. Esperamos que hayan sido de bendición para tus hijos, que ellos hayan podido atesorar tu palabra en sus corazones. Señor, que sea simplemente como una plataforma para el servicio del día de mañana, donde nuestros corazones serán bendecidos, tú puedas usar a tu siervo de una manera grande y especial. Bendice a tu pueblo, Señor, y te damos las gracias por tu grande misericordia y por tu amor. Gracias, Señor Jesucristo, porque estamos en esta carrera de la perfección, y permítenos mantenernos y permanecer en tu palabra, y que tu palabra permanezca en nosotros. Gracias te damos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él.
cuán grande